construida a imagen y semejanza del pueblo venezolano. Entonces queremos invitarlos a los actos centrales que tenemos aquí en Caracas. Tenemos una misa a las 9 de la mañana en la catedral de la iglesia de la Chiquinquirá y luego tendremos los actos centrales a partir de las 10:30 en la casa que es sede del Comité Ejecutivo Seccional de Caracas, la Casa Carlos Andrés Pérez. Ante el actual escenario que vive el país, ¿cómo le ha tocado reinventarse a Acción Democrática, entendiendo todo este proceso de los partidos políticos en esta nueva era política venezolana? Bueno, una cosa esencial es que nosotros decidimos, un grupo importante de compañeros de partido, retomar la ruta electoral. ¿Por qué retomar la ruta electoral? Porque es el voto, el instrumento que precisamente nos dio la democracia venezolana, que nos dio precisamente aquella fecha que se conoce como la Revolución de Octubre del 45, cuando nosotros le entregamos el poder, la verdadera soberanía al pueblo venezolano para que a través de manera universal, directa y secreta pudiera elegir el primer presidente electo con el voto popular del pueblo venezolano, que fue don Rómulo Gallegos, que fue electo en el año de 1947. Entonces nosotros en esta época que se hablaba de abstención, en esta época que se estaban cometiendo errores en la estrategia opositora, decidimos en el año 2020 regresar a la ruta electoral. Y hoy, 2 años después, nos da la razón los hechos que están ocurriendo, quienes promovían la abstención, quienes decían que no había condiciones electorales, que no se podía votar con este Consejo Nacional Electoral y todo aquel cuento que tenían, hoy están participando en un proceso electoral, llamando un proceso electoral para escoger un candidato presidencial en el 2024. Entonces Acción Democrática ha retomado esa ruta. Y la segunda cosa es que después de 29 años sin que Acción Democrática tuviese candidato presidencial, nosotros hoy, Acción Democrática tiene un candidato oficial de Acción Democrática, que es el compañero secretario general nacional, el compañero Bernabé Gutiérrez. Y bueno, y hemos dicho, sin ningún tapujo, le hemos dicho al pueblo de Venezuela y al resto de los factores opositores que estamos dispuestos a contarnos en unas elecciones primarias, pero en unas primarias que sean incluyentes, en unas primarias en las que todos los factores políticos, todos los partidos grandes o pequeños o medianos participen en la elaboración de ese cronograma electoral. Y además la segunda cosa que hemos dicho es que no tenemos inconveniente en que ese proceso, si así lo decidiésemos, todas estas fuerzas políticas lo dirija el Consejo Nacional Electoral, porque si no le estaríamos enviando un mensaje errado al pueblo de Venezuela, porque ¿a dónde vamos a inscribir nosotros ese candidato presidencial? Lo vamos a inscribir ante el Consejo Nacional Electoral. Entonces pudiéramos caer en el error de estimular la abstención y el escepticismo del pueblo de Venezuela. ¿Y cómo está a lo interno AD, tomando en consideración pues que hay un ala que también se denomina ADECA y que no está en concordancia con el planteamiento de ustedes? Bueno, de hecho se habla ya de la posibilidad de un candidato de parte de esa ala que encabeza el señor Henry Ramos Ayud, el señor Carlos Prosperi. Sí, nosotros somos los representantes legítimos y legales del partido. Nosotros hicimos un proceso tal como lo indicaba la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia el pasado 11 de junio, donde quienes quisieran participar lo han podido hacer, y de hecho hubo en inicio 2 planchas que se presentaron para el proceso interno, finalmente se integraron en una sola plancha. Entonces quienes tuvieron la oportunidad de participar y no lo hicieron, pues quedaron lamentablemente fuera de la dirección política del partido. Eso no significa que nosotros hemos cerrado las puertas. ¿Están abiertas las puertas? Las puertas del partido siguen abiertas para todos aquellos compañeros, amigos, simpatizantes del pueblo de Venezuela que quiera participar en Acción Democrática. Y también para esa disidencia que de repente no comparte todos los preceptos y principios, ¿pudieran sentarse a dialogar con ese grupo en función de una unidad? No hay manera de sacar al país adelante, no solamente para ganar una agenda electoral, sino para construir una agenda social y económica, si no hay unificación de todos los factores que creemos en el cambio. No hay forma de que eso ocurra. Todos los factores tenemos que unirnos para precisamente abordar una agenda electoral con éxito para el año 2024 y además de eso abordar un gobierno que sería un gobierno con bastantes dificultades y que requiere de la participación de todos los sectores de la vida nacional. Para convertirse en oposición debe haber un proyecto de gobierno, un planteamiento al país. ¿Cómo trabaja Acción Democrática para ofrecer una solución, un planteamiento, un proyecto al venezolano? Sí, la primera cosa es que nosotros reafirmamos nuestro carácter democrático, de partido democrático. El único partido en Venezuela que ha hecho una revolución democrática lo hizo Acción Democrática y nosotros ratificamos ese principio de ser un partido democrático. Creemos en la necesidad del diálogo y el consenso de todos los factores que hacen vida nacional para reconstruir el país,
para revertir el proceso de expropiaciones y de confiscaciones que destruyó el aparato productivo nacional. Nosotros, por ejemplo, sabemos en Acción Democrática que no hay manera de construir una agenda social, de ayudar en las necesidades que hoy tiene el pueblo de Venezuela si no fortalecemos la economía. Y en ese camino, ¿cuál sería el planteamiento o lo que le dirían al pueblo en primer lugar? ¿Cuál sería ese atractivo para que el pueblo venezolano diga, yo me inclino hacia el camino de Acción Democrática? Bueno, nosotros estamos convencidos que hay que recuperar el aparato productivo nacional. Estamos, por ejemplo, convencidos de que hay que recuperar la empresa petrolera PDVSA, que fue en algún momento orgullo de todos los venezolanos, una empresa importante que fue destruida precisamente por la acción de este gobierno. Llamar a quienes formaron parte de esa empresa para que regresen al país a reactivar esta empresa, formar nuevos personal, de manera que hoy que estamos produciendo cerca de 1,5 millones de petróleo de barriles al día, podamos producir por lo menos llegar a la primera cifra, que eran 3.8 millones de barriles diarios que producíamos en el año 98, y recuperar de alguna manera el aparato productivo nacional, recuperar las zonas industriales del país que están completamente deterioradas. O sea, nuestra agenda tiene que ir en una agenda no solamente en el aspecto social, también económico. Lo sino fundamentalmente en el aspecto señor económico. Limas, al regreso de esta pausa. No hay desarrollo social si no hay desarrollo económico. Ya venimos con más de Primera Página, conversamos con